Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. En esta ocasión vamos a hablar de las 5 cosas que necesitan los hijos de sus papás. En realidad los hijos necesitan 5 más 1. Estas cosas que necesitan, a veces, siempre los hijos tienen necesidades y los papás se preocupan o nos preocupamos de ver qué es lo que necesitan o qué precisan nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan principalmente estas 5 cosas más 1. Hay necesidades que son absolutas y necesidades que son de conveniencia. Las necesidades absolutas son las cuales, si no las tengo, no puedo vivir, como por ejemplo el agua o el aire. Y otras necesidades que son de conveniencia, con las cuales puedo vivir convenientemente mejor, ¿sí? Si las tengo o no las tengo, ¿sí? Podría ser el agua fría en verano. Lo que vamos a hablar acá son necesidades absolutas que tienen nuestros hijos. En primer lugar, nuestros hijos necesitan la presencia de papá. Y cuando hablamos de presencia de papá, el Papa Francisco en el número 50 y 51 del Amoris Laetitia habla de hijos huérfanos de padres vivos. Y habla de los problemas que pueden llegar a tener nuestros hijos si no tienen un padre. Cuando hablamos de padre, me refiero a la copresencia simultánea de papá y de mamá en la casa, pero específicamente me refiero a la presencia del papá varón en la casa. Estamos acostumbrados a que la madre tome la educación de los hijos y muchas veces pase por encima del padre, sin analizar causas, así puede ser por comodidad del padre o por flaquezas, pero el problema es que si el padre no se implica en la educación de sus hijos, las huellas ocasionadas en el alma de nuestros hijos puede ser bastante grave. Incluso Tony Anatrella marca algunas consecuencias como la inadaptación social, como la propensión a la violencia, en aquellos hijos que se han criado sin un padre. Aquilino Polaino Lorente marca unas características o notas de los hijos apátridas, donde plantea principalmente el desconocimiento de uno mismo, ¿sí? La bulia afectiva por desconocimiento, el proyecto biográfico inacabado, la propensión también a las adicciones y a la violencia, que inevitablemente al no tener un padre vamos cayendo en este tipo de problemas. Obviamente que todos tienen solución, pero lo que yo quiero marcar es que necesitamos sí o sí en la educación de un hijo la presencia de papá. Porque el papá es el que va a dar el autoestima inicial, el papá es el que va a hacer ese puente, ¿sí? Con Dios, el padre es el que va a hacer las competencias sociales, es el que va a relacionarme con los demás, y ese que va a relacionarme con el mundo de las cosas, separa lo imaginario de lo real y otro montón de cosas que da un papá, que es irreemplazable. Por eso necesitamos la presencia de papá, pero la copresencia simultánea y no sucesiva de papá y de mamá. Y yo creo que esta es la primera necesidad de cualquier hijo, ¿sí? La presencia de papá. En segundo lugar, necesitamos, para que un hijo pueda crecer sanamente, la intencionalidad educativa. No se puede improvisar en la educación, sobre todo en la educación familiar no se puede improvisar, como tampoco se puede educar formalmente en una institución educativa sin un proyecto de lo que uno quiere hacer. Porque no se puede improvisar, la educación es imposible improvisándola. Para esto necesitamos un proyecto educativo familiar, donde papá y mamá puedan sentarse y puedan pensar qué es lo que quieren lograr en sus hijos. A veces ese papel y lápiz decir, yo quiero que mi hijo sea generoso. Bueno, ¿cómo voy a hacerlo? A veces es muy difícil bajarlo a la realidad. Pero si yo ni siquiera lo pienso y no tengo un propósito, no tengo una intención, es imposible que esto pueda llevarse a la práctica. Y entonces acá exige que tengamos un proyecto educativo familiar para la familia en general y un proyecto educativo individual para cada una de las personas que componen esta familia. Entonces tendremos tantos proyectos individuales o de cada hijo, de acuerdo a los hijos que tengamos, que se van a ir uniendo a este proyecto educativo familiar. Y esto inevitablemente exige no solamente la planificación, sino también exige la consistencia, exige la coherencia y exige la constancia por parte de los padres. Los padres muchas veces plantean cuestiones, por ejemplo, yo quiero que mi hijo sea generoso y no son capaces de mantenerlo en el tiempo. Entonces un día es generoso y al día siguiente es egoísta, y al día siguiente es generoso y al día siguiente es egoísta. Necesitamos padres que sean coherentes, que lo que digan, cuando digan sí es sí, cuando digan no es no, pero que eso se mantenga en el tiempo.
O sea, necesitamos que esto, ese sí y ese no, se mantenga en el tiempo a pesar de los pesares. Y yo creo que esa es la clave que va a hacer que papá y mamá mantengan, ¿sí?, y hagan aumentar la autoridad que tienen frente a sus hijos. Entonces, en segundo lugar, necesitamos la intencionalidad educativa. En tercer lugar, necesitamos límites y orden. Ninguna familia puede educar o ningún padre puede pretender educar a sus hijos sin límites y sin orden. Cuando hablamos de límites, específicamente nos referimos a que tiene que haber normas claras en la casa. Estas normas claras tienen que ser claras y al mismo tiempo tienen que ser flexibles en cierto modo, pero tiene que haber límites. Límites no solamente en cuanto a fronteras, o sea que a la casa no entran los de afuera o no opinan los de afuera, por ejemplo, mi suegra opinando sobre cómo tengo que educar a mis hijos, no solamente en ese sentido de límite, sino que también tiene que haber un límite y un orden en las relaciones que nosotros tenemos. Entonces tiene que haber rutinas más o menos estables, donde podamos comer a la misma hora, donde podamos dormir a la misma hora, porque de este modo vamos generando, ¿sí?, estos pequeños espacios para que primero el niño se sienta cómodo, en segundo lugar conozca qué es lo que viene, ¿sí?, o sea que baja ansiedades, y en tercer lugar tenemos nosotros una planificación para poder implementar prácticas educativas concretas. Y acá vamos a necesitar, ¿sí?, este tiempo y esta planificación, ¿sí?, que obviamente se desprende del proyecto educativo familiar. En cuarto lugar, vamos a necesitar el ejercicio real y efectivo de la autoridad. La autoridad es recibida y conferida por Dios y los padres tienen autoridad. El tema es que hay padres que tienen autoridad y no la ejercen. Y acá necesitamos entender que la autoridad, ¿sí?, es relacionada con comparada con el junco. Y es un poco la definición de Santo Tomás, ¿no?, de este equilibrio entre firmeza y ternura. El junco que se balancea de un lado para otro y que es rígido al mismo tiempo que flexible. Y esto es un poco la autoridad que tenemos que empezar a plantear. Porque si nos vamos a un mundo demasiado flexible, caemos en este consentimiento de todo, ¿sí?, y caemos en estos mimos excesivos y por ahí terminamos malogrando a nuestros hijos. Y si nos vamos para el otro lado y nos hacemos demasiado rígidos, también terminamos por ahí malogrando a nuestros hijos por la excesiva rigidez, ¿sí?, o el excesivo estancamiento en normas que muchas veces no tienen mucho sentido en el cotidiano vivir. Entonces necesitamos esta autoridad efectiva y real, pero con esta flexibilidad, ¿sí?, este equilibrio entre firmeza y ternura. Pero para esto necesitamos órdenes compartidas entre papá y mamá. Que los dos sepan y quieran, ¿sí?, lo mismo. No puede ser que mamá diga una cosa y papá diga otra. Entonces los dos necesitamos decir lo mismo y mantenerlo en el tiempo. Y volvemos al tema anterior, ¿no? Necesitamos esa coherencia y esa consistencia en estos límites y orden. Pero esto se desprende de la autoridad. La autoridad es conferida por Dios. Y acá hay que tener mucha claridad y sin miedo a decirlo. Yo soy el que tiene que educar al hijo. No mi vecino, yo soy el que tiene la autoridad conferida por Dios. Dios me pidió a mí que yo eduque ese hijo y que yo lo lleve a la perfección a ese hijo. Eso en cuarto lugar, ¿sí? En quinto lugar, necesitamos la escucha y la guía activa. Necesitamos que los papás presten atención a sus hijos, que escuchen a sus hijos en primer lugar. Muchas veces yo siempre digo que hoy con el tiempo que vivimos, que es más acelerado, a veces terminamos educando arriba del auto, ¿sí?, de un lado para otro. Sin embargo, necesitamos crear estos espacios para poder escuchar activamente a nuestros hijos. Necesitamos elaborar espacios donde podamos escuchar activamente a nuestros hijos, que puede ser principalmente y debería serlo en la sobremesa, debería serlo en las comidas, porque de ese modo, uno escuchando las necesidades de nuestros hijos, conozco las realidades de nuestros hijos, conozco la personalidad de mi hijo, para poder empezar a plantear puntos educativos concretos sobre la vida de mis hijos. Y de este modo también puedo transmitir valores, puedo transmitir tradiciones, puedo transmitir experiencias. Y eso va haciendo que vaya educando correctamente. Pero para esto tengo que cuidar, ¿sí?, primero de escuchar y en segundo lugar de lo que digo. Tener cuidado con las frases que uno dice, porque a veces uno dice palabras sin saberlo o por ahí sin querer y está hiriendo en lo más profundo a un montón de personas. Y en sexto lugar, o sea, 5 necesidades absolutas más una,
es la vida de gracia. Que yo creo que la familia que no plantee un proyecto educativo familiar, que no tenga como centro la gracia de Dios, es una familia que está perdiendo el tiempo en cierto modo. Porque es imposible lograr la perfección de la persona humana si no se piensa en la gracia. Así que, una vez más, agradezco por habernos acompañado. Espero que te dediques y te preocupes por las cosas que tienen valor eterno en tu casa para que el ángel realmente esté en tu hogar. Hasta la próxima.